Mi hermano siempre había sido el rebelde de la familia, el que se atrevía a desafiar las reglas con una confianza que yo, desde pequeña, no podía comprender del todo. Desde temprana edad, observé cómo tomaba decisiones impulsivas, ignorando cuidadosamente cada advertencia que yo, con todo mi esmero, intenté compartir con nuestros padres. Yo veía en cada paso su imprudencia, en cada acción un riesgo que amenazaba con destruir el legado que habíamos construido juntos. Pero mis palabras parecían desvanecerse en un silencio lleno de fe ciega y afecto incondicional por él. La tensión se acumuló durante años, mientras yo luchaba por convencer a todos de que el negocio familiar, ese pilar de nuestro futuro, estaba siendo manejado por manos inestables. Mis padres, embargados por un orgullo heredado y un amor desmedido, apostaron todo por mi hermano, ignorando cada señal de alerta. El ambiente en casa se volvió cada vez más sombrío. Las reuniones se teñían de discusiones veladas y miradas que ocultaban un temor creciente. Yo, con el corazón en la mano, veía como el negocio, que para muchos era sinónimo de estabilidad y esperanza, se desmoronaba lentamente ante nuestros ojos. El desastre llegó de forma inminente y brutal. Una tras otra, las deudas se acumularon, los clientes se alejaron y la estructura misma de la empresa se desplomó. La ruina se extendió como una sombra oscura por toda la familia, y la desesperación se apoderó de cada rincón del hogar. Mientras todos se aferraban a la idea de una recuperación milagrosa, yo ya sabía que la advertencia que había dado había sido ignorada una y otra vez. Sentía que mi voz, llena de lógica y preocupación, se había perdido entre las ilusiones y el optimismo ciego. El dolor se intensificó en medio de la confrontación. En una tensa reunión familiar, con el ambiente cargado de reproches y lágrimas, no pude contener mi rabia y tristeza. Miré a mis padres a los ojos, esos mismos ojos que se negaban a aceptar la verdad, y les recordé, con voz quebrada pero decidida, todas las veces que les advertí sobre el camino de autodestrucción que mi hermano estaba tomando. El silencio que siguió fue ensordecedor, mientras las justificaciones y excusas se desvanecían en la amarga realidad de un imperio familiar en ruinas. Fue en ese instante, en medio de la desolación y el dolor, que comprendí que no podía seguir siendo la voz ignorada en medio de tanta ceguera. La traición de ver cómo el legado familiar se desintegraba y cómo mis advertencias eran descartadas sin piedad me dejó una herida profunda, una cicatriz que me recordaría siempre el precio de la lealtad ciega. Con el corazón hecho trizas y una ira silenciosa que crecía día a día, decidí que mi camino debía separarse de ese ambiente tóxico. Con lágrimas y determinación, me alejé. Dejé atrás a mis padres y a mi hermano, abandonando para siempre la ilusión de un futuro basado en falsas promesas. Cada paso que daba me alejaba del dolor y me acercaba a una libertad que, aunque dolorosa, era necesaria para reconstruir mi vida. La experiencia me enseñó que la verdad, por más dura que sea, es la única guía que puede iluminar un nuevo comienzo. Hoy, a pesar de la herida familiar, he aprendido a valorar mi propia voz y a no temer expresar la verdad. La ruina de la empresa se convirtió en el catalizador de mi renacer, en la fuerza que me impulsó a forjar mi propio destino, lejos de las sombras de la lealtad ciega y el amor incondicional mal dirigido. Ahora, camino con la frente en alto, consciente de que a veces, escuchar la verdad, aunque duela, es el primer paso para encontrar la libertad y la paz interior. El desastre no tardó en hacerse realidad. Una mañana, al llegar al negocio familiar, percibí una atmósfera irreal, como si la empresa, ese pilar que había sustentado nuestros sueños durante tanto tiempo, estuviera a punto de derrumbarse. Las cifras negativas y las llamadas de los acreedores comenzaron a inundar la oficina. Cada mensaje, cada nota de advertencia, se convertía en un eco ensordecedor de la ruina que se avecinaba. Aquella jornada se transformó en una pesadilla. Las deudas crecían sin control y, poco a poco, los clientes, que antes confiaban en nuestro legado, se retiraban en masa. El ambiente, cargado de tensión y desesperación, se sentía denso, como si el aire estuviera impregnado de la incertidumbre del futuro. La estructura misma de la empresa se tambaleaba, y cada decisión errónea de mi hermano, a quien había advertido desde el principio, se volvía una daga en el corazón de nuestra familia. La incertidumbre se volvió insoportable. Las reuniones de emergencia se sucedían a un ritmo frenético, y en cada una de ellas se notaba el miedo reflejado en los rostros de nuestros padres, quienes, a pesar de mis advertencias, seguían aferrados a la fe ciega en mi hermano.
la discusión se tornaba cada vez más acalorada, y yo me veía impotente, viendo cómo mi voz, llena de lógica y preocupación, quedaba ahogada entre gritos y promesas vacías. El dolor de ver cómo la empresa, símbolo de años de esfuerzo, se desmoronaba ante nuestros ojos, era tan intenso que sentí como si el tiempo se detuviera en un instante de desolación absoluta. Cada rincón de la oficina parecía gritar el fracaso. Las luces parpadeaban y el eco de las conversaciones desesperadas se mezclaba con el sonido de teléfonos que no dejaban de sonar. La desesperación se notaba en cada lágrima contenida, en cada suspiro que dejaba entrever el colapso inminente. El caos se instaló de manera brutal, documentos volaban por el aire, las deudas se multiplicaban en un papel sin fin y la realidad golpeaba con fuerza, sin piedad, a cada uno de nosotros. La magnitud del error de mi hermano se hizo evidente cuando las cuentas bancarias se vaciaron, dejando al descubierto la cruda verdad. Lo que antes se había presentado como un futuro prometedor se transformó en una sombra oscura, y el legado familiar se derrumbó con una violencia que me dejó sin aliento. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, llevándose consigo años de esfuerzo, esperanza y sueños compartidos. Cada golpe de la realidad era un recordatorio amargo de que las advertencias que había lanzado, con tanto empeño y preocupación, habían sido ignoradas y descartadas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en medio del caos, la llamada de un importante cliente se transformó en el grito final de la quiebra. La voz al otro lado de la línea era fría y distante, confirmando que la confianza se había perdido para siempre. Ese momento, tan breve y a la vez eterno, selló el destino del imperio familiar. La tragedia no solo residía en el colapso financiero, sino en el impacto emocional devastador que causó en cada uno de nosotros. Vi en los ojos de mis padres una mezcla de incredulidad y tristeza, mientras mi propio corazón se llenaba de una furia contenida. Alimentada por el dolor de ver cómo todo se desvanecía ante la indiferencia de aquellos en quienes confié. El colapso del imperio no fue únicamente la ruina de un negocio, fue el fin de una ilusión, el derrumbe de un sueño largamente acariciado. En medio de la confusión, comprendí que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mi voz, aunque ignorada, había sido la única que previó la caída. La traición de ver cómo mi familia se aferraba a una esperanza ciega mientras todo se perdía, me llenó de una mezcla de amargura y determinación. En ese instante, sentí que el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros, impulsándome a buscar la salvación de mi propio destino, lejos de las sombras de una lealtad mal depositada. La jornada terminó con el eco de un silencio sepulcral, el silencio de un imperio derrumbado y de un futuro incierto. Mientras me alejaba de aquella oficina convertida en mausoleo de sueños rotos, entendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Reconstruir mi vida y hallar la fuerza para transformar la tragedia en el impulso de un renacer personal. La herida era profunda, pero en ese dolor se gestaba la semilla de mi libertad, la promesa de que, aún en medio del colapso, la verdad y la determinación podían abrir el camino hacia un nuevo comienzo. La ceguera de mis padres se volvió el abismo que consumía toda esperanza. Mientras yo gritaba en silencio mis advertencias, ellos se aferraban a una fe irracional, ignorando cada señal del desastre inminente. Cada vez que intenté explicarles la magnitud del error, mis palabras se encontraban con sonrisas forzadas y miradas vacías, como si mi preocupación fuera solo ruido de fondo en medio de su ilusoria confianza. Sentía en lo más profundo de mi ser que sus corazones se habían endurecido, negándose a aceptar la cruda realidad del colapso que se cernía sobre la empresa familiar. El dolor era doble, no solo veía como el negocio, en el que habían invertido años de esfuerzo y sueños, se desmoronaba, sino que también sufría al ver que aquellos a quienes más amaba preferían engañarse a sí mismos antes que enfrentar la verdad. En cada reunión, las palabras de mis padres se transformaban en promesas vacías de un milagro, en juramentos de fe que ignoraban la evidencia palpable del fracaso. La frustración se mezclaba con una tristeza insoportable, y cada lágrima que caía era el reflejo de una herida que se abría una y otra vez. Observaba a mi hermano, consumido por la imprudencia y el egoísmo, y me estremecía al ver cómo él se alimentaba de esa fe ciega. Mis padres lo defendían con una obstinación que rayaba en la locura, cegados por el amor incondicional que les impedía ver sus errores. Cada justificación que escuchaba era un golpe más a mi alma, un recordatorio de que la lealtad ciega puede destruir lo que más se ama. En medio de ese caos emocional, me sentía la única capaz de ver la verdad,
la única que se atrevía a cuestionar el curso de la historia, mientras todos los demás se sumían en una ilusión autodestructiva. El ambiente en casa se volvió insoportablemente tenso, cargado de reproches silenciosos y de una desesperación que no encontraba salida. La ruina del imperio familiar no solo era financiera, era una fractura en el corazón de nuestra familia, una herida abierta que amenazaba con separarnos para siempre. Cada conversación se transformaba en un duelo emocional, donde mi voz, llena de lógica y dolor, era ahogada por la arrogancia de quienes preferían soñar con un futuro que ya no existía. La fe ciega de mis padres se manifestó en cada gesto, en cada palabra hueca que le salía, y yo me quedé sumida en una soledad amarga, sintiendo que mi verdad, por dolorosa que fuera, era la única luz en medio de esa oscuridad. La traición no era exclusiva de mi hermano, era el reflejo de un amor mal entendido, de una lealtad que se había convertido en ceguera. Con cada minuto que pasaba, el abismo se ensanchaba, y mi corazón se rompía un poco más, mientras la familia se desintegraba en un torbellino de negación y desesperanza. En ese instante, comprendí que debía enfrentar la verdad por mí misma, sin esperar que la ceguera de los demás se disipara. Aunque el dolor me desgarraba, la realidad era el único camino hacia la libertad, y mi voz, aunque ignorada, era mi salvación. La fe ciega que los había cegado a todos ahora era el eco ensordecedor de un futuro perdido, y en medio de esa tormenta, mi alma se preparaba para renacer, dispuesta a luchar por la verdad. Aunque significara romper los lazos de una familia que se negaba a ver. El ambiente en casa se había vuelto insoportablemente denso, cargado de silencios y miradas evasivas que hablaban de secretos y negaciones. Durante meses, había acumulado el peso de mis advertencias, sintiendo que cada palabra ignorada me desgarraba poco a poco. La empresa familiar, que antaño fue el símbolo de nuestros sueños compartidos, se había convertido en la ruina de nuestras esperanzas, y la ceguera de mis padres, junto con la imprudencia de mi hermano, se había transformado en un abismo insalvable. Una tarde gris, decidí que ya no podía seguir callando. Con el corazón latiendo acelerado y las manos temblorosas, convoqué a una reunión familiar en la sala principal de la casa, ese lugar que alguna vez estuvo lleno de risas y calidez, y que ahora se vestía de dolor y resignación. El silencio se hizo espeso desde el primer instante, y cada mirada parecía gritar la verdad que nadie quería admitir. Con voz temblorosa pero decidida, empecé a hablar. Ya no puedo seguir ignorando lo que está sucediendo. He visto cómo cada decisión imprudente ha destruido poco a poco lo que construimos, y mis advertencias han sido ignoradas una y otra vez. Mis palabras se derramaron, cargadas de años de angustia y desilusión. Relaté cada señal, cada momento en el que intenté hacerles ver la inminente ruina, mientras mis padres se limitaban a asentir con una fe ciega y mi hermano se refugiaba en un silencio que hablaba de culpa. El ambiente se volvió aún más tenso cuando mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. El dolor acumulado de ver cómo mi amor y mi esfuerzo por salvar lo que era de todos se desvanecían ante la indiferencia, explotó en medio de aquel salón. La rabia se mezclaba con la tristeza y cada reproche que lanzaba era un grito desesperado por la verdad. Mis padres intentaron interponerse, ofreciendo disculpas vacías y promesas de enmendar el error, pero sus palabras sonaban huecas, como si se aferraran a una ilusión que ya no tenía cabida en la realidad. Mi hermano, sentado al fondo, no se atrevía a sostener mi mirada. Cuando por fin rompió su silencio para intentar justificar sus actos, lo hizo con palabras que no lograron mitigar el dolor. Solo quería que todo saliera bien, dijo en voz baja, pero yo sabía que esa excusa era insuficiente para reparar años de imprudencia y negación. Su voz se apagó en medio de la confrontación, dejando en el aire la amarga certeza de que nunca había comprendido la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. La confrontación se prolongó durante largos minutos, en los que cada palabra parecía cortar como un cuchillo, y cada silencio resonaba como la aceptación de una traición ineludible. Sentí que mi voz, esa voz que durante tanto tiempo había sido ignorada, se alzaba finalmente con fuerza, aunque el dolor se reflejara en cada lágrima. El ambiente se impregnó de una tristeza desgarradora, y la fe ciega que había cegado a mis padres se mostró en toda su crudeza, dejando claro que el precio de la ilusión era la destrucción de nuestro legado. Al final, la tensión se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Mi hermano se retiró sin decir palabra, y mis padres, con rostros marcados por el dolor y la vergüenza, apenas pudieron murmurar una disculpa.
Salí de esa reunión con el corazón destrozado, pero con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la liberación. La confrontación no borraría el sufrimiento, pero había abierto una puerta hacia un futuro en el que yo podría reconstruir mi vida sobre una base honesta y real. Mientras abandonaba la sala, sentí que, a pesar de las cicatrices, había nacido una nueva determinación en mi interior. La confrontación, con toda su crudeza, me había liberado de la obligación de ser la voz ignorada en medio de la ceguera familiar. En ese instante, comprendí que la única forma de sanar era enfrentar la verdad y aceptar el dolor como parte de mi renacer, dejando atrás la oscuridad para caminar hacia la luz de un nuevo comienzo. Después de aquella desgarradora confrontación, el ambiente familiar se volvió irremediablemente insostenible. La traición, la ceguera y la desesperanza habían dejado una cicatriz profunda en mi alma, pero también despertaron en mí una fuerza que nunca supe que existía. Con cada palabra de reproche y cada silencio doloroso, comprendí que mi voz, aunque ignorada por aquellos a quienes más amaba, era el faro que ahora debía guiarme. Aquella noche, mientras la casa se sumía en un silencio sepulcral, me refugié en mis pensamientos. Sentí que era el momento de romper con el pasado, de dejar atrás la sombra de un imperio familiar derrumbado y de forjar mi propio destino. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de determinación, comprendí que el dolor que había vivido era la semilla de un renacer. Cada lágrima derramada, cada grito ahogado en medio de la desesperación, se transformaba en la fuerza necesaria para reconstruir mi vida. Salí de esa casa cargada de recuerdos y decepciones, sabiendo que el camino no sería fácil, pero consciente de que cada paso lejos de esa toxicidad era un paso hacia la libertad. La ruptura me había enseñado que la lealtad ciega y el amor incondicional, cuando se basan en ilusiones, pueden destruir lo más preciado. Sin embargo, en medio de la devastación, descubrí que la verdad, aunque dolorosa, es el cimiento sobre el que se construye una nueva vida. El tiempo se convirtió en mi aliado. Día tras día, fui recogiendo los pedazos de mi identidad, aprendiendo a querérmelos a pesar de las cicatrices. La soledad que antes me había asfixiado, ahora se transformó en un espacio sagrado donde redescubrí mis pasiones, mi valor y mis sueños olvidados. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir una historia que fuera mía, sin máscaras ni engaños. Con el corazón endurecido por la experiencia, pero también iluminado por la esperanza, decidí reconstruir mi vida sobre mis propios términos. No necesitaba la aprobación ni la fe ciega de quienes habían sido parte del desastre. Mi voz, antes ignorada, se convirtió en el eco que me impulsaba a avanzar, a levantarme cada vez que el peso del pasado intentaba detenerme. La determinación de ser fiel a mí misma fue mi escudo contra la indiferencia, y mi resiliencia, la llave que abría la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Así, mientras dejaba atrás el legado de una familia rota, abracé un camino incierto pero mío, donde cada paso era una victoria sobre el dolor y cada latido, un recordatorio de que, a veces, el fin de una era es el comienzo de otra aún más brillante. El renacer de mi propio camino fue la prueba de que, en medio de la adversidad, la fuerza interior puede transformar la desesperación en una libertad inquebrantable, permitiéndome finalmente vivir en paz. Con la verdad y con el amor propio que siempre merecí.